dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Oremos. Señor Padre amado, en esta tarde estamos muy agradecidos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de reunirnos como hermanos en Cristo y escudriñar tu palabra, estudiarla. Padre, oro para que esta palabra que estamos estudiando la veamos con ojos frescos. Quizás muchas veces hemos escuchado la parábola del hijo pródigo, pero en esta tarde oro para que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones y nos muestres, Señor, esa palabra que necesitamos. Señor, en esta parábola vemos al Padre que ama incondicionalmente, pero también vemos al Hijo que se revela con su Padre, vemos al otro Hijo que se resiente con su Padre, pero vemos a un Padre que está dispuesto a perdonar, a restaurar, a amar. Que durante este tiempo que vamos a estudiar tu palabra, Señor, podamos escucharla, escudriñarla, atesorarla en nuestro corazón, pero también ponerla en práctica desde hoy. Ayúdanos a entenderla, Señor, que tu Espíritu hable a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? El título del sermón es el amor del Padre, el amor del Padre. Se habla mucho del amor de una madre. Se habla mucho, es más, se celebra el Día de las Madres y lo hacen con un gran entusiasmo, con mucha anticipación. Pero cuando es el Día del Padre, como que si nos acordamos lo celebramos, si no, no. Pero esta tarde voy a compartir del amor del Padre. Los padres también aman, no solo las mamás, los padres también aman. Y quizás se vea diferente en la manera en que ellos lo manifiestan. Pero esta tarde vamos a ver el amor de un padre que lo va a manifestar por lo menos de tres maneras. Tres maneras. Ese amor de este padre espera o es paciente. Este amor de este padre perdona. Este amor de este padre restaura. Tres cosas tienes que tener en mente. El amor del padre espera, el amor del padre perdona, el amor del Padre restaura. Y lo vamos a ver en la parábola que acabamos de leer. Cuando comenzamos esta parábola, o leímos este pasaje esta tarde, dice: me levantaré e iré a mi Padre. Si usted lee nuevamente, se dará cuenta de que esto no está completo. ¿De qué se va a levantar el Hijo? ¿O de qué se va a levantar la persona que necesita ir al Padre? Para eso tenemos que ir unos versículos anterior a este pasaje para entender por completo qué es lo que está pasando. El Hijo dice: me levantaré e iré a mi Padre. Ahora voy a invitarle que en sus Biblias vayan un poco más arriba, por favor. Capítulo 15, Lucas 15, versículos 11 al 17. Y quiero que ustedes participen conmigo, así que voy a pedirles que ustedes lean el 11, yo voy a leer el 12, ustedes leen el 13, yo voy a leer el 14, ustedes leen el 15, yo leo el 17, 15, 16, y todos juntos leemos el 17. ¿Listos? El Hijo dice: me levantaré e iré a mi Padre. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, vayamos al 11 y ustedes lo leen. ¿Qué dice el 11? También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Todos juntos. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco
de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Lo que está pasando es que el hijo menor, Jesucristo comienza la parábola diciendo, un hombre tenía 2 hijos. Y el hijo menor viene a su padre y le dice, Padre, dame la parte de la herencia que me pertenece. Si un hijo viene hoy y le dice a su padre, dame la parte de la herencia que me pertenece, creo que no va a recibir ninguna herencia. Por el contrario, quizás algún castigo, ¿no? En aquel tiempo no eran diferentes, en aquel tiempo igual. El hijo le estaba diciendo a su padre, en otras palabras, Padre, yo quiero tener las cosas que tú tienes, pero no quiero tener una relación contigo. El hijo le estaba diciendo al padre, prefiero que tú estés muerto y tener las cosas que me vas a dar, a que sigas estando vivo y seguir viviendo contigo. Porque la única manera en que este hijo podía recibir la herencia de su padre era de que el padre muriera y por ley, por ser el hijo menor, iba a recibir 1/3 de lo que el padre tenía. El hijo mayor recibía una doble porción, entonces el hijo mayor le pertenecían 2/3 de lo que el padre tenía. El hijo menor viene al padre y le dice, ¿sabes qué? He escuchado que en otros lados las cosas son diferentes, son mejor. Quisiera irme a la familia, dame la parte de la herencia que me pertenece. Y lo interesante de este pasaje es que el padre escucha al hijo. Y no solo lo escucha, sino que le cumple la petición que le ha hecho. Le cumple la petición de darle la parte de la herencia que le pertenece. Ahora este hijo no va e invierte la parte que le da el padre. La Biblia dice que él fue y malgastó lo que el padre le dio. Y al haberlo malgastado se encontró en una situación muy crítica, porque no tenía dinero, no tenía familia, él mismo se salió de la familia, estaba en un lugar lejano, estaba con los cerdos, apacentando cerdos, cuidando cerdos. Llegó a tal punto su estado que él quería comerse la comida de los cerdos. Es más, parecía cerdo. Pero ¿qué pasa? En un momento él se da cuenta de que en la casa de su padre las cosas eran mejor a lo que ahora está viviendo. Y él en su situación recapacita. La Biblia dice que él vuelve a sus sentidos. Él empieza a preparar un discurso que va a traer al Padre. Mientras tanto, mientras todo esto está pasando, nos preguntamos nosotros, ¿qué está haciendo el Padre? Porque el hijo está malgastando la fortuna, malgastando el dinero. Él dijo, ya no quiero ser parte de esta familia. ¿Qué está haciendo el padre mientras el hijo hace esto por su cuenta? Esperando. El amor del padre espera. ¿Por qué decimos nosotros que él está esperando? Bueno, vayamos juntos al versículo 20. Lucas 15:20, mira lo que dice. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Cuando nosotros estamos esperando una visita y vemos por la ventana, ¿será que ya viene? No. ¿Será que ya viene? No. De repente allá ve la persona. ¿Por qué lo vio desde lejos? Porque lo estaba esperando. Este padre pacientemente esperaba el regreso de su hijo. Él no sabía qué estaba haciendo su hijo. Quizás escuchaba rumores. Tu hijo está malgastando el dinero, tu hijo está con prostitutas, tu hijo está haciendo esto y aquello. Pero en su corazón, él esperaba ese momento de ver a su hijo que venía regreso a casa. Él esperaba con ese momento. Quizás oraba por su hijo, quizás compartía con otros. Si ustedes ven a mi hijo, díganle que aún lo amo, díganle que lo quiero de regreso. Pero la Biblia lo que dice es que levantándose el hijo y tomó la determinación de regresar a casa, a aquel lugar donde era aceptado, a aquel lugar donde era amado, a aquel lugar donde era protegido, a aquel lugar donde le iba bien, él decidió, y dice la Biblia que el Padre lo vio a las distancias. Hermano, algo muy importante, antes de pasar al siguiente punto, es que a veces pensamos que el pecado, las cosas del mundo, van a durar para siempre. Y aunque el pecado por un momento parece satisfacer al ser humano, la verdad es que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El pecado por un momento va a satisfacer la vida del ser humano, pero eso se acaba y va a quedar un vacío en el corazón del ser humano. El pecado parece ser muy atractivo, cualquier cosa que sea. ¿Y sabe qué?
cada uno de nosotros tenemos una manera diferente en la que nos atrae el pecado. Yo tengo una manera diferente en la que el pecado me atrae. Usted tiene una manera diferente, pero la verdad es la misma. Si cedemos al pecado, por un momento quizás nos satisfacerá, pero después quedará un vacío en nuestro corazón. Tengamos cuidado con aquellas cosas que están afuera en el mundo, que nos llaman la atención. Y tengamos cuidado de ir por ellas y dejar de un lado a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque nos volveremos o nos encontraremos en ese estado del hijo pródigo, en el cual se encontraba vacío, sin esperanza, derrotado, triste, decepcionado. Pero la historia de este pasaje nos dice que el Padre sigue esperando por su Hijo. Y eso es lo que quisiera que ustedes traigan a su mente. El Padre sigue esperando por su Hijo. El Padre sigue esperando por sus hijas. El Padre sigue esperando por usted. El amor del Padre espera. Punto número 2, el amor del Padre perdona. ¿En dónde vemos esto? Versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Dice así, 15:20. Y levantándose el hijo menor vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El padre no solamente se quedó esperando de que su hijo llegara a casa. La Biblia dice que él corrió hacia su hijo. Imagínense, pongámonos por un momento en los pies del padre. Hace unos, meses atrás, el hijo menor viene y me dice, ¿sabes qué? Dame la parte de mi herencia. ¿Sabes qué, papá? Quisiera que estuvieras muerto y me dieras la parte que me corresponde para vivir la vida. Hace unos meses atrás. Ahora el padre ve venir a su hijo y en vez de decir, sabía que volvería, ahora lo voy a castigar. Ese no vuelve a entrar a la familia. Merece ser un esclavo, merece ser tratado mal. Y cuando aprenda, entonces quizás le dará una oportunidad. ¿Sabe que el hijo, cuando él recapacita, él dice, quiero volver a casa? Pero él dice, quizás mi papá me tome como uno de sus empleados. Nos hace pensar de que quizás él llegó a ese momento de pensar, si trabajo para mi papá, quizás pueda pagarle de vuelta lo que le quité. Vayamos por favor un poquito atrás. Lucas 15, 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí que perezco de hambre. Me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El hijo menor no dice, Padre, hazme como uno de tus esclavos. Los esclavos no recibían pago en aquel tiempo. Pero los jornaleros sí recibían pago en aquel tiempo. Y quizás en la mente de este hijo menor estaba, regresaré a casa de mi padre y poco a poco le pagaré lo que le quité, arrepentido de lo que había hecho. Y la Biblia dice que cuando el hijo viene a la estancia, el padre no espera de que llegue a la casa. Él va y corre hacia su hijo. Y en aquel tiempo, y como ahora también, ¿quiénes son los que corren? Los jóvenes, ¿no? Un muchacho joven, una muchacha joven puede correr, pero alguien mayor, alguien anciano, no lo va a ver corriendo. Pero era tanta la emoción que llenó el corazón de este padre de ver a su hijo de vuelta, que no le importó lo que dijeran las personas. No le importó lo que le fuera a pasar en lo que iba corriendo. Él corrió para ver a su hijo. Y cuando ve a su hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él dice, shh, cállate. Lo abrazó, lo besó. Y en otras palabras está diciendo, bienvenido a casa. Él no iba a aceptar que su hijo fuera un jornalero de él. Él lo perdona y lo toma como uno de sus hijos. Imagínense, lo toma como uno de sus hijos nuevamente. ¿Y cómo sabemos esto? Él le dice a sus siervos, vayan y traigan, versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. El padre estaba haciendo una fiesta y en aquel tiempo
cuando decían matemos al becerro gordo, era porque era una ocasión muy especial. No es que comían becerro gordo todos los días o todas las semanas, no, era una ocasión muy especial. El padre está diciendo, mi hijo ha vuelto y lo voy a celebrar a lo grande. Voy a hacer lo mejor que pueda hacer, estoy muy contento. Lo interesante de esta parábola, hermanos, es que muchas veces solo nos enfocamos ahí, en la historia del hermano menor, o en el amor del padre hacia el hermano menor. Y usted dice, ¿y dónde están las consecuencias del pecado en esta historia? Hay consecuencias del pecado en esta historia. ¿No recuerdan que hace poco él estaba comiendo con los cerdos? Yo creo que no debe ser divertido comer con los cerdos, ¿no? Hace poco él estaba decepcionado a la vida, se encontraba en lo más bajo quizá de su vida. Y yo creo que no debe ser fácil tampoco decirle a alguien, no te necesito, y después venir y decirle, ¿sabes qué? Sí te necesito. Estaba equivocado. Hazme como uno de tus jornaleros, pero el Padre tenía un mejor plan. La Biblia, Jesús dice que el resto de esta parábola hay otro hermano. ¿Se acuerdan que decía, Jesús dijo, estaba el Padre? También dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Dónde está el segundo hijo? Bueno, el segundo hijo está ahí también. Y lo vamos a leer juntos. Quiero que participen. Versículos 25 al 32. Ustedes leen el 25, yo leo el 26, y así nos vamos hasta que leemos el último versículo, lo leemos juntos. Así que lea usted el 25 y el 26. Comiencen ustedes. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Entonces se enojó, escuchen, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hermano mayor estaba muy molesto, ¿no? Volvió al hermano menor, mi papá hace una gran fiesta, ¿cómo es posible? Yo, en ese momento, cuando el hijo menor se rebeló contra el padre, ¿sabían ustedes que también el hijo mayor podría haberse rebelado? Y el hijo mayor pudo haber dicho, ¿sabes qué? ¿Le vas a dar 1/3 de la herencia a él? A mí me corresponden 2/3. Por lo menos dame uno y te quedas tú con el otro. No, se mantuvo fiel a su padre. Se mantuvo en la casa de su padre. Y él dice, he sido uno de tus esclavos, trabajando contigo. Y ni siquiera un cabrito joven me das para celebrar con mis amigos. Pero viene tu hijo, la manera en cómo lo dice, no, tu hijo, no dice mi hermano, sino que tu hijo, y tira las casas por la ventana. Estoy molesto, muy molesto. Es más, no voy a entrar. ¿Y sabe qué es lo interesante de la historia? Que el padre pudo haberse enojado contra este hijo mayor y decirle, ¿sabes qué? Yo sigo siendo tu padre, tú sigues viviendo en mi casa y en cualquier momento te puedo decir fuera de la casa. Pero el padre no hace eso, el padre dice hijo. El padre dice hijo. ¿Se dan cuenta el amor de este padre? Él dice hijo. ¿Y qué le dice? Tú siempre estás conmigo. Y las cosas de tu padre son tus cosas también. Él en ese momento al hijo mayor lo perdona de lo que está diciendo, porque él dice, tu hijo es, y empieza a dar la lista, las cosas malas que ha hecho. Y lo interesante es que él no dice las cosas malas que él ha hecho, él solo dice las cosas del hermano menor malas que ha hecho. Ante los ojos del padre, él cree que todo lo ha hecho bien,
pero la verdad es que ninguno de nosotros ha hecho todo bien. La Biblia dice que la Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que en algún momento nosotros hemos hecho algo malo o seguimos haciendo algo malo. Y a veces lo que pasa es que comparamos. Decimos, no, pero mira los pecados que ha hecho aquel, los míos son pequeños. La Biblia dice que pecado es pecado. Mentira es pecar, como también es matar a una persona. Por lo tanto, ambos hijos han hecho algo malo. Lo interesante de esta historia es que el Padre está dispuesto a amarlos, el Padre espera por ambos, el Padre perdona a ambos, el Padre restaura a ambos. ¿Por qué? Vamos a ver que ya vimos que restaura al hijo menor, lo introduce de vuelta a la casa, le da una nueva oportunidad. Y al hijo mayor le dice, hijo, pero todas estas cosas, con ternura, también son tuyas. Estás equivocado, no tienes que tomar esa actitud. En aquel momento, en el contexto histórico, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta de que ahí estaban los fariseos, los escribas, que se creían superior moralmente a las demás personas. Es más, ellos decían, nosotros somos los fariseos, los escribas, aquellos son los pecadores, aquellos son los publicanos. Y le discriminaban a Jesús, le criticaban. Jesús, ¿por qué tú comes con publicanos? ¿Por qué comes con pecadores? Y Jesús les da la historia de la parábola del hijo pródigo. Le dice, ¿saben qué? Tanto ellos como ustedes están perdidos y necesitan de un Salvador. Y el Padre en esta historia es Dios. Es Dios que ama tanto a los que están perdidos totalmente como a aquellos que religiosamente se creen limpios, pero que no lo son. Dios los ama por igual. Y Dios les ofrece a ambos el perdón de sus pecados. Dios espera que ambos vengan hacia Él. Y cuando ellos vienen hacia Él, Dios mismo corre hacia ellos. No es lo que Dios ha hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros le rechazamos. La Biblia dice que el hombre se rebeló contra Dios. ¿Pero qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre nos ha dado una nueva oportunidad para volver a Él. Nos ha perdonado y por medio de Cristo, Él restaura nuestra vida. Cuando volvemos a Él, Él nos dice, ok, ustedes vuelven a mí, pero como me fallaron la primera vez, los voy a limitar un poco. No. La Biblia dice que nosotros somos coherederos con Cristo. La Biblia dice que nosotros nos volvemos hijos de Dios, parte de la familia de Dios. Entonces, para los padres que están aquí, para los padres que están en para los padres que escuchan este mensaje, hay un modelo a seguir. Y ese modelo es nuestro Padre Celestial. Sigamos el modelo de nuestro Padre Celestial que ya ha sido revelado. No hay ningún secreto. Jesucristo lo reveló. Está aquí en la Escritura, ya ha sido revelado. Pero también las esposas y los hijos. Sigamos este ejemplo del Padre Celestial. Del Padre Celestial que sigue esperando por nosotros. Del Padre Celestial que nos perdona. Del Padre Celestial que nos restaura. El pecado, tengo que hacer énfasis en esto. Dios ama el pecado arrepentido y Dios nos restaura y Dios nos hace sus hijos. Pero tenemos que pagar las consecuencias del pecado. No quiere decir que la vida es perfecta ahora, no. Pagamos las consecuencias del pecado y por eso es que el Señor le duele cuando sus hijos van y se alejan de Él. Porque el Señor sabe, Dios sabe, eso te va a afectar. La paga del pecado es muerte, pero no es muerte espiritual, claro, muerte física, claro, pero también muerte a la paz que tú tienes, muerte a la seguridad que tú tienes, muerte a tu cuerpo físico, porque consecuencia de pecado hay enfermedades también. Y Dios está dispuesto a perdonarte en donde seas que estés, pero vas a pagar las consecuencias del pecado. El hijo mayor dice, tú recibes a tu hijo menor y le das todo para que vuelva a ser tu hijo. ¿Qué pasa con el pecado? El hijo mayor no sabía lo que estaba pasando al hijo menor, que estaba comiendo con los cerdos. ¿En qué momento dice que el hijo mayor estaba comiendo con los cerdos? En ningún momento. No sabemos, hermano. A veces vemos a las personas
Vemos que ellos vienen a la iglesia nuevamente, ellos aman, quieren volver a Dios. Y yo les animo que en vez de criticarlos por la pasada vida que ellos han tenido, les animemos a que amen a Dios, les animemos a que ellos busquen de Dios. Les seamos de apoyo a ellos y no de crítica. Tengamos cuidado cuando no somos de apoyo para los demás. Y cuando veamos que alguien esté a punto de ceder a la tentación, lleguemos a ellos, pero para orar con ellos, para ser de aliento con ellos, para motivarlos a seguir perseverando. Quisiera dejar esta pregunta con usted. ¿De qué manera el ejemplo del Padre terrenal de esta historia le ha ayudado a comprender mejor a su Padre celestial? Todos podemos vernos reflejados en los personajes de esta parábola, ya sea en el hijo rebelde que está lejos de Dios, o en el padre que lo perdona y lo recibe de vuelta a su hogar, o en el hermano resentido que no creía que el hijo pródigo debía ser bienvenido. Alejarse del Señor y vivir en pecado nunca es el camino para encontrar la felicidad. Escuchen muy bien, alejarse del Señor y vivir en pecado nunca es el camino para encontrar la felicidad. Yo no he conocido a nadie hasta ahora que se ha alejado de Dios y que ha vuelto y me ha dicho, ¿sabes qué? Soy feliz. Soy más feliz ahora que me he alejado de Dios de lo que era antes que estaba con el Señor. No he encontrado a uno que ha vuelto a mí y decirme, estoy más feliz ahora. Es más, son más miserables. Bueno, más miserables como que eran miserables antes, no son miserables. Son miserables. Pero pueden volver hoy mismo. Al igual que el hijo pródigo, con el tiempo nos desilusionaremos. Pero nuestro Padre Celestial nos perdona cuando regresamos a Él y nos apartamos del pecado. Nos da la oportunidad de comenzar de nuevo y una gran celebración ocurre en el cielo. La única esperanza que tenemos radica en la gracia, el amor y el perdón del Dios Todopoderoso. No nos ganamos nuestra entrada al cielo. Nos ha sido dada por gracia, por amor de Dios. Y no importa lo que has hecho, créeme, no importa lo que has hecho, Dios te perdonará. Dios te recibirá con los brazos abiertos. Y juntos pueden enfrentarnos a las consecuencias de lo que hay que enfrentar. Como está determinado que el ser humano muera y luego sea juzgado, no debemos posponer la decisión de confiar en Cristo como nuestro Salvador. Él murió en la cruz para pagar la pena que todos merecemos por nuestro pecado. Por medio de la fe en Cristo y su sacrificio por nosotros, podemos ser salvos. Jesucristo enseña que nadie ha pecado de tal manera que le es imposible regresar a Dios arrepentido para ser perdonado. Se nos da vida eterna y el Señor restaura nuestra dignidad, actitudes y pensamientos. En esta parábola vemos a un hijo menor restaurado y el Señor, nuestro Padre Celestial, nos dice esta tarde, ustedes también pueden ser restaurados. Y Él dice, pueden ser restaurados hoy mismo. No hay que esperar. Hoy mismo el Señor dice, ustedes pueden ser restaurados. Nuestro Padre Celestial hoy mismo nos invita a ser restaurados. Así que voy a invitarles que puedan ponerse de pie. Y se unen en oración conmigo. Vamos a orar para que la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial se fortalezca más cada día. Que sea una relación más cercana. Oremos. Señor, en esta tarde te agradecemos por tu palabra. Gracias porque tu palabra es vida, porque tu palabra es eficaz. Gracias, Señor, porque compartiste esta parábola hace más de 2000 años. Y en ella nos encontramos con tu gracia, con tu amor, con tu perdón. Gracias, Señor, porque hemos visto en nuestras vidas que tú corres hacia nosotros para perdonarnos, abrazarnos y decirnos vuelta a casa. Cuando enviaste a tu Hijo Jesucristo, tú corriste hacia nosotros, Señor, y nos muestras el camino al cielo por medio de Cristo.
Señor, de la misma manera, para los padres que están aquí, oro para que tú puedas poner en ellos también paciencia. Sé que seguramente están luchando con algunos de sus hijos, esperando que algunos de sus hijos regresen a casa. Señor, fortalécelos. Y también oro para que tú les des de tu amor, Padre, porque humanamente parece imposible quizás perdonar tanto, o parece imposible amar tanto. Parece que este amor es limitado. Pero Padre, tu amor no es limitado. Tu perdón no es limitado. Tu gracia, Señor, no es limitada. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Y oro para que tú fortalezcas, Señor, les des ese amor, de esas misericordias a los padres que están en este lugar, a las madres, a los hijos. Que sigamos tu ejemplo, que seamos el ejemplo del Padre en esta historia. Padre, aléjanos del mal. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. El pecado trae consecuencias. El pecado daña nuestra relación contigo, pero también nuestra relación con los demás. Nos enferma, nos debilita. Por eso oro para que nos fortalezca y podamos vencer la tentación, Señor. Padre, fortalécenos para poder vencer la tentación. Señor, gracias por este día. Oro para que tú bendigas a las diferentes familias de la iglesia, los que están aquí, las familias que están de viaje, las familias que están conectadas por Facebook. Visítanos a cada uno, Señor, y que en este día podamos sentir tu presencia, Dios. ¿Por qué no? Que los padres sientan tu perdón, que los padres sientan tu amor, que los padres, Señor, sientan de ti, de tu presencia en sus vidas. Esta sociedad cada día parece ir de mal en peor, pero los padres que aman a Dios, los padres que guían a su familia bajo el señorío de Cristo, marcarán una diferencia en nuestra sociedad y los necesitamos. Levántalos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Bien.